Bueno, la verdad que estamos contentos de retomar estos estudios, sobre todo este tema, ¿no? Dios y su esposa. Si bien suena como Dios se va a casar, Dios tiene una mujer, ¿no? Una diosa que se va a casar, pero hemos visto ya en la primer parte, el primer estudio, cómo la voluntad de Dios siempre ha sido ser uno con su creación, con sus hijos, con el hombre, ¿no? Tanto la mujer como el varón. Y Dios, luego del pecado, comienza este plan maravilloso para recuperar lo que se había perdido, esa separación, ese divorcio, podríamos decir, de Dios con el hombre a raíz del pecado, la infidelidad del hombre hacia Dios. Y Dios comienza todo ese proceso durante bastantes siglos y varios miles de años hasta que aparece Jesús. Y él siempre dijo que iba a volver, iba a ser un solo pueblo, iba a ser Dios con nosotros, en nosotros, ¿no? Emmanuel, la palabra, el cual el nombre que se le iba a dar a ese Mesías, ese ungido, al enviado, al que iba a nacer y que iba a traer la reconciliación para volver a unirnos. Entonces, en toda la escritura vemos ese propósito de Dios de casarse, porque Él toma como figura el matrimonio para que nosotros podamos entender lo que Él quiere, lo que Él es, su esencia para con nosotros. Y es por eso que encontramos mucha tipología en la Biblia acerca del matrimonio. Hemos leído algunas y hoy vamos a seguir. Y el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, habla bastante profundo en esto, práctico, y nos da a entender lo que Cristo vino a hacer y quiénes somos nosotros para Él. Y vamos a leer en el capítulo 5 de Efesios, los versos 22 al 32. ¿Cómo toma Pablo, cómo entiende y cómo nos explica acerca del matrimonio? Toma la figura del matrimonio y nos explica la relación de Cristo con la iglesia, que no es ni nada más ni nada menos que la voluntad y lo que siempre Dios quiso tener con el hombre, ser uno solo. Y leemos desde el verso 22, Efesios capítulo 5, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amen, ¿no? Maridos, amen a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin, con el objetivo de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que tenía que ser santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció o aborrece su propio
cuerpo, su carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo les digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Aquí vemos una y otra vez a Pablo comparando el matrimonio, las casadas con el marido, con Cristo y la iglesia. Vemos cómo una y otra vez Pablo explica lo que es el matrimonio y lo que es Cristo para la iglesia y la iglesia para Cristo. Y si uno profundiza esto y se da cuenta, aquí encontramos un mensaje maravilloso para nosotros. Porque a veces, claro, yo comparo a mi marido, comparo a mi mujer, y digo, no sé, bueno, andamos a las patadas, ¿no? O andamos discutiendo, o ya estamos distanciados, y no tiene ninguna relación con lo que es Cristo, con la iglesia. O sea, yo lo leo, mmm, qué lindo, ¿no? Suena poético. Pero cuando yo entiendo este pasaje, que veo aquí una unidad, veo aquí algo maravilloso, por eso Pablo dice, grande es este misterio, que somos uno, dejará al padre, a la madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Es un misterio grande para con nosotros, pero Dios lo ve así, somos uno. Entonces dice, las mujeres, las esposas, las casadas deben estar sujetas a sus maridos como la iglesia está sujeta a Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia como el esposo es cabeza de la mujer. Y aquí no hay rangos. En ningún momento habla de que el varón o el esposo tiene un rango superior a la esposa. Lo que está hablando aquí es una unidad perfecta, porque el cuerpo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, está representado aquí como la esposa, el cuerpo del varón. La cabeza es el varón, a la cual Dios ha derramado su bendición para que sea cabeza y dirija lo que es un matrimonio, la cara visible de un matrimonio. No es para mandar, no es para ordenar, no es para que lo sirvan, porque a veces decimos, bueno, así como la iglesia sirve a Cristo, tú, amada mía, me tienes que servir, me tienes que obedecer, tienes que estar sujeta. Mal interpretado lo que Pablo está diciendo, muy mal interpretado. Y encontramos muchas veces con ese error un matrimonio quebrado, de autoritarismo, de a ver quién manda, a ver quién paga las cuentas, a ver quién es mejor, a ver quién es superior. Pero si yo entiendo el fondo del mensaje que aquí Pablo habla, yo lo que aquí veo es ser uno. Como la iglesia con Cristo, como Cristo con el Padre, Padre, que así como tú y yo somos uno, que ellos sean perfectos en unidad, tú y yo y ellos en mí. Una unidad. ¿Qué significa esto? Pertenencia. Igualdad de género, como dicen muchos, ¿no? Ahora que está tan de moda. Somos iguales, somos preciosos, somos amados. Así como el Padre amó a Cristo, Cristo ama a la iglesia. Es un mismo Dios, es un mismo amor. Entonces, ¿qué nos une a Cristo? La obediencia,
nos une el servicio a Cristo, nos une el ir a la iglesia a Cristo, o nos une el amor por el Señor, así como el amor de Él hacia la iglesia, como lo dice bien Pablo. Maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó, se dio a sí mismo por ella. ¿Y qué más le hace? ¿Qué más hace? La santifica, la purifica en el lavamiento, ¿no? Por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tiene ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa y sin mancha. Y esta palabra santa, que nosotros mucho la utilizamos, uy, soy santo, tenemos que ser santo, yo no me contamino, yo no voy acá, yo no hago esto, no, yo no toco tal cosa, suena a fariseo, suena a un religioso que no se mete con nadie para no contaminarse. Y la palabra santo, como muchas veces la hemos dicho, la he enseñado, significa que no hay en mí maldad. Jesús lo dijo, ahora viene el príncipe de este mundo, el cual no tiene nada en mí. Santo, apartado para Dios. Fuimos santos, santificados, apartados a un reino de luz, a un reino donde no hay maldad. Obviamente en nuestro corazón muchas veces somos tentados, pero vamos ¿qué? Santificándonos. ¿Qué significa? Ir soltando, ir dejando de adentro el pecado, lo malo, lo oscuro, aquella semilla del diablo, aquella semilla que Dios quiere que nosotros vayamos quitando y dejemos ir creciendo y desarrollando la nueva simiente que es Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahora somos la esposa de Cristo. Somos aquellos que nos unimos a Cristo. Por lo tanto, debemos ser como Él. ¿Recuerdan esos consejos en la Biblia? Sean como Cristo, revístanse de Cristo, sean imitadores de Cristo. ¿Por qué tenemos que ser como Él si Él es mayor que nosotros, si Él es la cabeza, Él que da la orden? Nosotros estamos para servir, nosotros somos para estar ahí, ¿no? Y no es así, no es así. Si nosotros somos uno con Él, significa que somos partícipes, pertenecemos a Él y a su reino, y por eso que fuimos vestidos de hijos de Dios. Obviamente no vamos a ser en gloria y en poder como Cristo, pero Él nos pone a la misma altura en la unidad, en el pertenecer, el ser el cuerpo de Él. Miembros nosotros los unos de los otros, pero somos el cuerpo de Cristo. Y dice aquí Pablo, porque somos miembros de su cuerpo, el verso 30. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. O sea, nosotros somos el cuerpo de Cristo. O sea que en la iglesia lo que fluye, lo que se mueve en nosotros es santo, es divino, es glorioso, es de Dios, es la esencia de Dios en nosotros. Eso es lo que está explicando el apóstol Pablo. No sé si entienden o alcanzan a entender la dimensión de esta verdad, que la iglesia es una con Él, le pertenecemos, pero estamos siendo comparados con su cuerpo.
Si viene en la cabeza, ¿por qué? Porque era el que comanda, era el que ordena, es el que ve, es el que escucha, es el que transmite a su cuerpo todo lo divino. Estamos conectados con él como cuerpo de Cristo, una unidad. Yo quiero que esto quede bien guardado en el corazón, porque ya no vamos a ir ante la presencia de Dios con una mentalidad o una idea de que yo soy malo, de que Dios no me va a escuchar, de que yo le fallé. Porque si es verdad, fallamos, nos equivocamos, yo muchas veces le digo, Señor, otra vez me equivoqué, otra vez lo hice mal. Pero yo al entender y tener una relación con Dios, de ser uno con Él, yo también entiendo lo que es el perdón de Dios, lo que es la compasión de Dios, lo que es la misericordia de Dios y lo que son las bendiciones de Dios para con mi vida, que son para la iglesia. ¿Por qué? Porque dice que Dios, verso 29, porque nadie aborreció, ¿no? Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. ¿Qué hace Cristo? Nos cuida, nos sustenta, nos fortalece, nos provee, nos dirige, nos habla, nos enseña, nos alumbra. Por eso que es la cabeza. Porque a mí la cabeza que me dice, anda a comer, tienes que tomar agua, tienes que descansar, me da las órdenes para que el cuerpo se sustente, el cuerpo se fortalezca, se alimente, se cuide, se renueve. Es lo que Cristo hace con nosotros. Esa es la relación de amor de Dios con nosotros. Por lo tanto, teniendo esto en mente, teniendo esto como un principio en el cual nosotros tenemos que aferrarnos como a una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad, nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia, la cual nos movemos y actuamos bajo el poder, la gracia, el favor de Dios aquí en la tierra. Vamos a ver ahora y entender un poquito más una parábola que Jesús enseñó en Mateo de las 10 vírgenes, acerca de las 10 vírgenes, antes que Él venga por su novia o su esposa, su prometida, que es la iglesia, donde se va a consumar el matrimonio, podría decirlo así, la unidad para siempre. Nosotros hoy estamos comprometidos con Cristo, ¿sí? Pero se acercan las bodas y se acercan la unidad, el matrimonio, el conocerse, ¿sí? Esa palabra conocer es muy relevante en el original y en el entendimiento bíblico, que no es conocerse de que yo te miro y te conozco, sino es conocerse en una intimidad. Eso habla de una unidad, como con el matrimonio hay una relación íntima y es allí donde se consuma el matrimonio, en ese conocimiento íntimo. Y lo deja muy, muy claro aquí, Mateo capítulo 25, verso 1 al 13. Porque habla del reino de los cielos. Capítulo 25 de Mateo, verso 1 al 13. Entonces, está hablando del futuro, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. El número 10 nos habla de completo, de totalidad. No es un número al azar, tampoco
tenemos que ver que son 10 esposas. Lo que está explicando aquí es cómo será el reino de los cielos en un futuro antes que Él regrese por su iglesia. Habla de 10, habla de la iglesia global, digamos, la iglesia universal, la iglesia en su totalidad, no de una congregación, no de una localidad, sino de la totalidad. Será la iglesia en lo que está haciendo referencia aquí Jesús. Será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y aquí hago un paréntesis para entender. El matrimonio, en la boda o en el ritual de una boda antigua, no es ahora así en Israel, no es como lo celebraban antes. Cuando se comprometían, yo hablé de que había que pagar una dote, iba el novio o el prometido, firmaban un contrato con el padre de la novia y le decía lo que él le entregaba, lo que él iba a pagar. Y daban plazos para realizar el matrimonio. El novio tenía que ir a preparar la morada, la casa, el lugar no se iban de luna de miel como hoy se estila, ¿no? Se iban de luna de miel, viajaban a hoteles, no. El marido cuando iba a buscar a la novia, la llevaba a la casa del padre. Y en la casa del padre, en el terreno del padre, en el territorio del padre, el novio hacía la casa, construía y preparaba el lugar donde iban a consumar ese matrimonio mientras la fiesta de bodas continuaba. No es como que ahora tenemos la fiesta de boda, se termina, nos vamos al hotel, después nos vamos de luna de miel. En aquel entonces la fiesta podía durar hasta 7 días y si tenían mucha plata podían durar mucho más. Si tenían poca plata duraba menos. Pero en la primera noche de la fiesta, el novio con la novia se iban a lo que era el tálamo o lo que era su casa, la morada, el lugar nupcial que había preparado el novio para la novia y consumar el matrimonio. Y al otro día todos celebraban, ¿no? Cuando ellos amanecía y salían de ese lugar, de esa intimidad, de esa consumación, de ese conocerse, y volvían a festejar y celebrar eso, ¿sí? Entonces aquí las vírgenes que representan la iglesia en su totalidad, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Primero, la novia no sabía cuándo iba a venir el esposo. Había un plazo, había un tiempo. Jugaba un papel muy importante el amigo del esposo, donde le iba a avisar a la novia que el esposo ya estaba casi listo, que estaba terminando, que en cualquier momento venía. La novia tenía que prepararse todos los días, estar lista para cuando le digan que el esposo viene. Recuerden que María estaba comprometida con José y queda embarazada antes de consumar el matrimonio. Entonces María tenía que cuidarse de no serle infiel a José y José también tenía que preparar su vida, su casa para recibir a María. Entonces era una situación complicada para María decirle que estaba embarazada.
pero él la tomó porque un ángel le habló, etcétera, etcétera. Entonces era muy importante para la novia estar preparada, lista, santificada, apartada para su novio, para su prometido. Debía mantenerse pura, mantenerse virgen, mantenerse lista, recibiendo instrucciones de sus padres, y si ocurría que tenía el amigo fiel del esposo, el amigo iba a la casa de la novia a ver cómo estaba, si necesitaba algo, a decirle, mira, prepárate, falta poco, ¿sí? Que el esposo, el amigo del esposo, como Juan el Bautista dice, el amigo del esposo se goza con el esposo. Este ya es mi gozo, ya ha sido cumplido mi gozo, porque ya vio él a Jesús, ya lo vio, él antes fue el precursor de Jesús, pero él declara que ya, creo que en el capítulo 1 de Juan, o capítulo 2 de Juan, el capítulo 1 de Juan, del apóstol Juan, o San Juan, como él dice, he aquí mi gozo ha sido cumplido, yo soy el amigo del esposo. El amigo del esposo se goza con el esposo, con su amigo cuando están en la fiesta. Por lo tanto, era muy importante el trabajo del amigo del esposo, que hoy nos representa a nosotros al Espíritu Santo que Dios ha dejado y que Jesús dijo, yo no los voy a dejar solos, abandonados, huérfanos, sino que enviará a mi Padre, al Espíritu Santo, que estará con ustedes y le hará recordar todo lo que yo les he enseñado y Él los guiará a toda la verdad. Es el amigo del esposo que está con nosotros para alentarnos, para ayudarnos, fortalecernos, dirigirnos, decirnos, mira, no te desalientes, Él ya viene, prepárate, falta poco, mantente fiel, mantente fuerte, mantente firme, no te desvíes, ¿sí? Ese era el trabajo del amigo del esposo. Bien, aquí las vírgenes salen con lámpara. ¿Por qué con lámparas? Porque si el novio se tardaba, que podía llegar de noche, las lámparas era una señal de identidad. La lámpara identificaba a la novia en las bodas. La lámpara encendida y el vestido de la novia tenían que ser vistos. O sea, cuando aparecía el novio y el contingente de personas, porque venían con mucha gente y con mucho ruido y con música y con baile, a buscar a la esposa o la novia tenía que estar vestida de vestidura de novia, vestida, preparada, y si era de noche tenía que tener la lámpara encendida, que era la señal de que esa era la novia, la que tenía la lámpara encendida, no las demás. La novia tenía que estar lista con la lámpara encendida. Entonces aquí representa, dijimos que no son 10 vírgenes, sino que está hablando de la iglesia en general, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Verso 2, 5 de ellas eran sabias o prudentes. Esa palabra habla de que 5 eran mujeres pensantes, que analizaban, entendidas, prudentes y sabias. Eso es lo que habla aquí el verso 2. Y 5 eran insensatas, necias. Entonces dice, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite de sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, vamos, dennos de su aceite, porque nuestras lámparas
se apagan. Mas las prudentes le respondieron, mira, nosotros no tenemos lo suficiente para ambas, no nos va a alcanzar, ¿sí? Es lo que le están diciendo, no nos va a alcanzar. Entonces, vayan ustedes y compren aquellos que venden el aceite. Porque no sea cosa que si nosotros le damos de nosotros, no nos alcance ni para ustedes ni para nosotros. Leamos el verso 9. Mas las prudentes respondieron, para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan mejor y compren aquellos que las venden. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto les digo que no las conozco. Velen, estén atentos, estén despiertos, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Él está hablando de cómo va a ser la venida de Él como el esposo para su iglesia. Sabemos que Él la está preparando, que Él la está santificando, que Él se dio a sí mismo para presentársela a sí mismo la iglesia, gloriosa, sin mancha, sin arruga, sin contaminación, sin manchas para nada. O sea, una iglesia perfecta. ¿Sí? Es el trabajo de Cristo. Pero aquí dice, y nos narra, y nos enseña aquí, que la iglesia, nosotros, como su cuerpo, como su esposa, tenemos que estar preparados para cuando Él vuelva. Dice, así ustedes velen, estén atentos, tengan las lámparas encendidas, no sean insensatos, sean prudentes, sean sabios, sean entendidos, porque no saben el día ni la hora que yo vuelvo, que yo vengo. Y las insensatas habla de que muchos en la iglesia son insensatos, son imprudentes, son necios, no se preparan. No porque yo esté vestido de novia y salga a recibir al esposo, el esposo me va a reconocer. Porque aquí vemos que él dice, no los conozco. De cierto les digo, yo no las conozco. No sé quiénes son. Y esa palabra yo nos conozco está haciendo referencia a la identidad. No estaban con las lámparas encendidas. Por lo tanto, cuando él vino, ellas no estaban listas. No estaban en el momento y en el lugar correcto. Entonces la pregunta es, como nosotros, como iglesia, ¿en qué momento, en qué tiempo y en qué lugar estamos viviendo nuestro cristianismo, nuestra relación con Jesús? La lámpara sabemos que es un instrumento de luz que nos alumbra, el aceite representa al Espíritu Santo, y esa lámpara encendida hace que nuestra vida resplandezca para nuestro esposo, para que el esposo, al vernos, nos introduzca en sus bodas. Porque luego se cerrará la puerta y nadie más va a entrar a esa boda. Nadie más va a entrar. Y Jesús lo deja claro. El reino de los cielos será semejante, igual. O sea que lo que nosotros hoy estamos viviendo, estamos dando cuenta que ya se escuchan
los gritos, miren, salgan, he aquí viene el esposo. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, cuando venía el contingente con el novio y venían con músicas y muchos bailando, era una algarabía, era algo alegre en el barrio. Entonces, si pasaban por mi cuadra, por mi calle, entonces yo avisaba y pegaban gritos los vecinos, ahí viene el esposo, prepárense, salgan a recibirlo. Entonces la cuadra, la gente salía a ver al novio y eso ayudaba a que la novia esté lista. Por eso es que ellas se despiertan, escuchan que el novio viene, preparan sus lámparas, las encienden y las otras se dan cuenta que no tenían aceite, que no estaban listas. Se me apaga la lámpara, no se enciende, ya es de noche, ya es tarde. Y no hay ninguna solución para eso. Es lo que nos deja en claro. Cuando nos quedamos sin aceite, sin la presencia del Espíritu Santo, sin el fuego, sin la llama del Espíritu Santo en nosotros, y Él viene, no hay cómo avivar esa llama, se perdió, nos quedamos afuera. Es lo que Jesús está enseñando. ¿Por qué? Porque para Él es importantísimo el matrimonio, la unión con su iglesia, las bodas con su esposa, con la que preparó, a la que ama, a la que añora, a la que quiere vivir eternamente con ella. La estuvo cuidando, la estuvo sustentando para que llegue el momento de la consumación, de la unidad, de la boda, del desposarse con él. Y si yo no estoy lista como esposa, eso habla de un rechazo al esposo. En la antigüedad, si el esposo llegaba a la casa a buscar a su esposa y ella no estaba lista, primero era una falta de respeto, segundo era una irresponsabilidad de la novia y eso demostraba poco interés de la esposa hacia el esposo. Entonces él la podía repudiar, él la rechazaba y no se consumaba el matrimonio, porque ella no estaba lista. Por lo tanto, en la sociedad donde ella vivía, en la familia, era una vergüenza total. Era muy duro eso. Entonces, ¿qué nos habla aquí Jesús? Estemos velando, estemos alerta, seamos sabios, seamos entendidos, seamos prudentes, mantengamos el aceite en las lámparas, mantengamos la lámpara siempre encendida, porque Él viene de noche, Él retrasó, porque a veces se habla de que el Señor viene cuando menos nosotros lo esperamos, y es al revés. Porque hoy la iglesia espera, esperamos al Señor que Él viene y decimos Él viene pronto, las señales están dadas, estamos esperando al Señor, pero el Señor retarda su regreso. Y como retardó y se tardó el esposo, todos nos durmieron, la iglesia se durmió. Y luego dice, se escuchan las señales como ahora, cada vez más fuerte, y Jesús llega a la medianoche, cuando la noche es más oscura, cuando más se necesita la luz. Y cuanto más se necesitaba la luz, las imprudentes no tenían luz. Y eso es una alerta para nosotros, porque que viene, viene. De que somos su esposa, somos su esposa.
la cual Él nos redimió, nos compró, se dio a sí mismo, pero también es una realidad y es una verdad, que si yo no tengo la lámpara encendida y fui imprudente, fui necio, no me preparé, no estoy listo, le estoy diciendo al Señor, no me interesa tanto el estar contigo. Es una señal de repudio al esposo, porque el esposo se preparó, preparó la casa, preparó la fiesta, pagó la dote, hizo todo por nosotros, por su esposa, tiene todo listo. Cuando ya tiene todo listo, él se viste, le dice a los amigos, le dice a la familia, vamos por la esposa, vamos donde está la música, dónde está el baile, dónde está la alegría. Y viene el esposo con los millares de ángeles a buscar a su esposa con sonido de trompeta, con voz de mando, y su esposa no está lista. Imagínense, nosotros hoy ir a la iglesia a casarse y estar el esposo con su terno, su smoking, y tener toda la fiesta pagada, el salón, y toda la sorpresa, y las luces, y la comida, y toda la fiesta, y la esposa no está lista. Imagínense cuando el Señor venga y no esté lista parte de la iglesia, porque aquí vemos 10 vírgenes. La iglesia completa significa que en parte van a ser salvos, van a entrar a las bodas, y parte no van a entrar. Y golpearán y golpearán. Y él adentro le dice, no las conozco, no las conozco. Entonces es un tiempo en el cual tenemos que estar alertas en esto. Y termino y concluyo que el propósito de Dios se va a cumplir, la voluntad de Dios se va a cumplir, Él se va a casar, Él va a tener las bodas, Él se va a unir a su esposa, a sus redimidos, a su pueblo, a su iglesia, pongámosle el nombre que querramos, dan muchos ejemplos, pero el mayor, para mí, el más efectivo y el que nos hace entender lo que realmente Él quiere es como el matrimonio. El amor que Él nos tiene. Por eso que dice, maridos, amen a su esposa como a ustedes mismos. Ámenla, como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo. Y así esposas casadas estén sujetas a sus maridos, como la iglesia está sujeta. ¿Qué significa eso? Manténganse unidas a Él, no sujeta de esclavos, ¿no? Soy esclava de mi esposa, estoy sujeta, atada a mi esposo. No, no significa eso. Significa yo me mantengo unido, unida a Él, así como la iglesia se mantiene unida a Cristo, que está sujeta en un solo cuerpo, a Él. Porque nosotros fuimos llamados a estar con Él eternamente y cumplir el propósito, la voluntad de Dios, del estar en medio de nosotros. Si vamos a Apocalipsis 21, y dice que Él hará cielo nuevo, tierra nueva, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo como una novia, como una esposa lista, preparada para su esposo. Y Dios habitará y no habrá templo porque Dios mismo estará allí. Él es el templo, Él no habrá necesidad de sol ni de luna porque Él será el que alumbra. O sea, Dios en medio de su pueblo. Dios en el centro de su pueblo. El esposo con la esposa siendo un solo cuerpo, una unidad perfecta.
Tenemos que mirar a Dios de esa forma. Un plan maravilloso, un deseo de Dios maravilloso, ese amor de Dios con nosotros, para que nosotros hoy podamos gozarnos y alegrarnos en Él. Porque saber que Él vuelve, que vamos a estar con Él para siempre y falta muy poco para que eso ocurra. Muy poco, muy poco, muy poco. Estamos escuchando las voces que gritan: salgan, vean, porque el esposo viene. Preparemos el aceite, la lámpara, mantengámonos con las lámparas encendidas, porque Él viene en cualquier momento, en cualquier momento. Así que espero que este mensaje los eleve a un nivel de entendimiento de lo que es el matrimonio, pero en relación a Cristo con la iglesia. Somos uno, nos amó de tal manera que se dio a sí mismo. Él nos cuida, nos sustenta, no nos hace faltar nada. Está preparando las moradas, está preparando el lugar, está preparando las bodas. Y tal vez ya está todo listo y viene en camino. Y los ángeles vienen con él. Y dice que nosotros recibiremos a él en las nubes y estaremos con él para siempre. Por lo tanto, velen, porque no sabemos ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Meditemos en esto. Yo espero que el Señor les dé luz y entendimiento de lo maravilloso que es nuestro Dios y nuestro Señor. Y también tomemos conciencia de quiénes somos para Él, la importancia que tenemos para Él. Que eso nos lleve a nosotros a santificarnos, a prepararnos, a apartarnos para Él, solamente para Él. De mi amado, soy de mi amado, me gozo en mi amado. Estar listo para cuando Él venga como una novia preparada para su esposo, para su prometido y para nadie más. Hay una responsabilidad de parte nuestra, pero también hay una alegría, hay un gozo de saber que somos uno con Él y que Él viene por mí, que no me va a dejar aquí, que no me va a desamparar, que no me abandona, que no me deja solterona, podrían decir alguna, sino que Él viene por mí porque Él prometió y Él va a cumplir. Amén.